Estados Unidos perdió bombas nucleares en vuelos, en el mar y en tierra durante la Guerra Fría. Parece increíble, pero en varias ocasiones dispositivos capaces de destruir ciudades desaparecieron por accidentes, caídas o errores humanos. Te voy a contar estas historias reales de forma sencilla, que son estas armas, en pocas palabras, máquinas que liberan una enorme cantidad de energía de golpe, cómo se transportaban y por qué a veces bastaba un fallo humano o técnico para que una bomba se perdiera. Usaré ejemplos fáciles, como perder las llaves o dejar el celular en un taxi, para mostrar la diferencia entre un descuido cotidiano y una pérdida con consecuencias potencialmente dramáticas. También desmentiremos mitos, veremos lo que realmente pasó y aprenderás por qué estas historias siguen importando hoy, todo con explicaciones claras y un toque de humor para no desesperar. Quédate y descubrirás cómo ocurrieron estos episodios, quién respondió y qué lecciones sacó el mundo. El inicio del misterio, relatos de aviación y cadenas de mando. Vuelos rutinarios que transportaban ojivas nucleares operaban con procedimientos estrictos, pero aún así surgieron incidentes que dieron pie a relatos confusos y preguntas sin respuesta. El término Broken Arrow, usado por la Fuerza Aérea, describe precisamente este tipo de accidentes, pérdidas, caídas o colisiones que implican armas nucleares. Es una etiqueta técnica, simple de entender, cuando algo con un potencial destructivo enorme sale mal, se activa esa nomenclatura y se monta una respuesta inmediata. En muchos de esos episodios el papel de las tripulaciones de vuelo y las maniobras en el aire fue crucial. Pilotos que volaban de noche, aviones que hacían reabastecimiento en vuelo y colisiones con aviones cisternas son parte del paisaje de estos relatos. A veces bastaba una falla mecánica menor o un error de navegación para que la situación se volviera crítica, otras veces la decisión de arrojar una carga para salvar al aparato creaba el misterio. Es parecido a tirar un mueble por la ventana para que no se caiga el edificio, una solución de emergencia que complica las cosas después. Las cadenas de mando añadían otra capa de complejidad. Órdenes que venían de arriba tenían que pasar por oficiales de vuelo, despachadores y centros de mando, y en cada eslabón podía perderse información o cambiar la versión oficial. La secrecía militar también jugó su papel, muchas noticias se silenciaban o se enmarcaban con términos técnicos para evitar pánico público. Como cuando en una oficina alguien dice, no difundas esto, y al final todo el mundo cuenta su versión diferente en la máquina de café. Las declaraciones de las tripulaciones muchas veces chocaban con comunicados oficiales. Pilotos y miembros de la tripulación contaban lo que vieron, humo, fallos, la decisión de soltar una carga. Los informes de mando, en cambio, tendían a enfocarse en minimizar el riesgo inmediato y a proteger información estratégica. Esto generó confusión y alimentó teorías sobre bombas perdidas. En el periodismo y en la memoria pública, esas versiones contradictorias se mezclaron, igual que pasa cuando dos vecinos discuten sobre quién dejó la basura afuera. Para entenderlo en términos sencillos, imagina que llevas una olla hirviendo en el coche y se suelta la tapa en una curva. Tú la recoges, pero el coche de atrás dice que vio algo explotar, y el conductor del primer coche jura que lanzó la olla para no provocar un incendio mayor. Ahora multiplica esa olla por un factor de riesgo enorme y añade tanta confidencialidad como si fuera la receta secreta de una abuela. Esa es, en esencia, la dinámica entre aviación y cadena de mando en estos sucesos. Por último, no todo fue misterio por mala fe, hubo también limitaciones humanas y tecnológicas. Sistemas de seguridad, bloqueos físicos y procedimientos para impedir detonaciones, existían y funcionaban en la mayoría de los casos. Pero cuando un avión sufre un accidente a gran altura, la prioridad es salvar vidas, y eso puede implicar acciones que complican la recuperación del arma y la comunicación posterior. Un poco de humor ayuda a relajarlo, como cuando pierdes el control remoto entre los cojines del sofá y haces todo un operativo de búsqueda, solo que aquí el operativo fue mucho más serio y tuvo implicaciones políticas y ambientales. Palomares, Goldsboro y Taipei, accidentes que sacudieron la posguerra. Durante la posguerra hubo incidentes concretos en los que aviones que transportaban armas nucleares sufrieron accidentes y las bombas fueron desprendidas, dañadas o incluso perdidas, con consecuencias prácticas y políticas de largo alcance. En algunos casos no hubo detonación nuclear, pero sí hubo dispersión de materiales peligrosos y pánico público. En otros, la bomba quedó en el fondo del mar y nunca se recuperó. Estos sucesos demostraron que, aunque la energía nuclear requiere procedimientos estrictos, los errores humanos y las fallas mecánicas pueden causar situaciones de alto riesgo. En Palomares un avión cisterna chocó con un bombardero durante la maniobra de reabastecimiento en vuelo. El resultado fue que varias armas cayeron sobre tierra y mar. Dos de las bombas sufrieron la explosión de sus cargas convencionales, es decir, la pólvora y otros componentes que rodean el núcleo, lo que no provocó una explosión nuclear pero sí esparció material radiactivo como el plutonio sobre el terreno. Para entenderlo de forma sencilla, es como si se rompen los envases de pintura tóxica en un jardín, la sustancia no explota en el sentido apocalíptico de las películas, pero ensucia, contamina y obliga a una limpieza cuidadosa.
Las operaciones de búsqueda y saneamiento implicaron colaboración entre fuerzas locales y militares, y mostraron lo difícil que es gestionar la contaminación en una zona habitada. Además, la gente del lugar tuvo que enfrentarse a la logística de retirar tierra y objetos afectados, algo comparable a limpiar una cocina después de un derrame grande, pero con medidas de protección mucho más estrictas. En Goldsboro la situación fue especialmente tensa porque un bombardero se desintegró en el aire y dejó caer 2 bombas sobre territorio continental. Una de ellas quedó con el paracaídas desplegado y fue recuperada sin detonar. La otra cayó sin mecanismos de frenado, pero, afortunadamente, las múltiples salvaguardas técnicas impidieron que ocurriera una explosión nuclear. Los documentos desclasificados muestran que la mayoría de los sistemas de seguridad fallaron, y que al final solo un elemento impidió la catástrofe. Es como si en un coche tuviera 7 frenos y 6 fallaran, pero uno funcionara justo a tiempo. Da escalofríos pensarlo, y al mismo tiempo subraya la importancia de los sistemas redundantes. Para la población fue un claro recordatorio de lo próximos que estuvieron al peor escenario imaginable, y para los técnicos, una lección dura sobre la necesidad de medidas aún más seguras. En Taibe, cerca de una costa estadounidense, un avión tuvo que desprenderse de una bomba que nunca fue recuperada, se lanzó al agua y las búsquedas no tuvieron éxito. Desde entonces ha habido debate sobre si el artefacto todavía está allí y qué riesgos puede suponer para el entorno marino y las comunidades cercanas. Las autoridades tienden a afirmar que el riesgo real es bajo y que es improbable una detonación, porque las armas nucleares tienen mecanismos que evitan eso cuando están dañadas o sumergidas. Aún así, para los residentes y para la imaginación pública, la imagen de una bomba, perdida, en el fondo del mar es inquietante, es el equivalente, salvando las distancias, a perder una herramienta peligrosa en un jardín. La preocupación persiste aunque te aseguren que no va a arrancarse sola. Estos episodios comparten patrones claros: errores en vuelos, decisiones de emergencia para minimizar daños inmediatos, búsquedas complejas y una mezcla de miedo público y diplomacia delicada. Además, sirven como ejemplos prácticos de por qué la manipulación de materiales peligrosos no admite descuidos. Si limpiar una cocina después de una fiesta requiere sensible cuidado, limpiar y asegurar zonas con material radiactivo requiere equipos especializados, protocolos jurídicos y comunicación transparente, algo que no siempre ocurrió con rapidez. Un toque de humor negro sirve para aliviar la tensión. Perder las llaves es molesto, perder una bomba es otra liga. Por fortuna, la experiencia acumulada llevó a revisar procedimientos y a reducir, aunque no eliminar totalmente, la probabilidad de que episodios así se repitan. Fallas humanas y tecnológicas, cómo se extraviaron las bombas. En varios incidentes concretos, las bombas desaparecieron porque las personas que las manejaban tuvieron que tomar decisiones rápidas bajo presión, a veces acompañadas por fallos técnicos que convirtieron una emergencia en un extravío. Un ejemplo claro es cuando tripulaciones optaron por arrojar un artefacto para salvar el avión y la vida de la tripulación. La lógica es sencilla: mejor perder un aparato que perder a la gente, aunque el precio sea enorme. Otras veces la causa fue un choque en pleno vuelo durante reabastecimiento, o el accidente de una aeronave que llevaba armas a bordo, lo que terminó en desprendimientos y bombas que cayeron fuera del control inmediato. Los errores humanos incluyen cosas como distracciones, malas comunicaciones y decisiones de mando en situaciones extremas. Cuando hay radiofallos o instrucciones contradictorias, se multiplican las posibilidades de que alguien presione un interruptor por error o no siga el protocolo completo. Es comparable a cuando en la carretera, por culpa de una indicación equivocada y la prisa, uno toma la salida incorrecta y llega a un lugar peligroso. La diferencia es que aquí la salida equivocada puede implicar contaminación y búsqueda en alta mar. En un caso famoso, una de las armas casi se detonó porque casi todos los seguros se habían desactivado salvo uno. Es un recordatorio claro de que las capas de seguridad pueden ser frágiles si no se mantienen correctamente. También hay fallos tecnológicos que empujaron al extravío, sistemas de navegación poco precisos, equipos de a bordo que se averían y mecanismos de sujeción o paracaídas que no funcionan como deberían. Los viejos instrumentos de vuelo eran sensibles a golpes, vibraciones y fallos eléctricos. Cuando eso ocurre durante una maniobra complicada, la tripulación puede perder conciencia exacta de la posición del avión o del estado de la carga. Imagínate guiando un coche con el GPS apagado, por la noche y con niebla. Ahora añade que llevas algo que no debería caerse. A eso se suman problemas en las operaciones de búsqueda, sonar que da señales falsas, corrientes que entierran un objeto en el fondo, y áreas costeras con sedimentos que complican la recuperación. Las fallas organizativas también cuentan como tecnológicas en sentido amplio, porque las políticas y rutinas afectan a los equipos. Mantenimiento insuficiente, presión por mantener horas de vuelo altas y procedimientos demasiado complejos hacen que los humanos trabajen con máquinas que no están en condiciones óptimas. Un ejemplo doméstico: si siempre pospones la revisión del coche, un día la correa se rompe y te quedas tirado. En el caso militar, el quedarse tirado puede significar perder una bomba en el mar o en la tierra.
Por último, la combinación de decisiones humanas inmediatas y pequeñas fallas técnicas, un seguro mal cerrado, un cable suelto, una lectura errónea, ha sido suficiente para que armas extremadamente peligrosas acabaran extraviadas, y en varios casos eso desencadenó búsquedas masivas y limpiezas costosas. Un poco de humor negro ayuda a recordar la lección, es como perder las llaves de la casa, salvo que las llaves pueden dejar polvo radioactivo en la playa. Búsquedas bajo el mar y operaciones encubiertas. En varias ocasiones, la Armada y la Fuerza Aérea desplegaron grandes búsquedas en el mar para localizar armas nucleares que habían quedado en el fondo, y esas operaciones combinaron tecnología, paciencia y mucho sigilo. Un ejemplo concreto es el esfuerzo para recuperar una bomba que cayó al agua tras un accidente aéreo. Los equipos usaron sonares para pintar el lecho marino, magnetómetros para detectar metal y vehículos submarinos que podían mirar y agarrar objetos donde los buzos no llegaban. Es como cuando pierdes unas llaves en la arena, primero barres la zona con la vista, luego pasas un detector de metales y finalmente metes la mano o un rastrillo, solo que en el océano la mano es un brazo mecánico y la arena es agua fría y oscura. En una de esas búsquedas participaron sumergibles tripulados y robots controlados desde la superficie, que inspeccionaron objetos, peinaron escombros y permitieron recuperar material sin poner en peligro a personal en inmersión profunda. Además de localizar la pieza grande, los equipos recogieron muestras de barro y agua para analizar si había contaminación. En la tierra cercana también se hicieron muestreos y se retiraron suelos afectados cuando fue necesario. Ese tipo de limpieza se parece a sacar la alfombra cuando se derrama café, solo que con normas de seguridad, trajes especiales y documentación oficial. Hay casos donde, pese a los esfuerzos, la pieza nunca fue encontrada y quedó como misterio en el fondo marino. En esos lugares se realizaron búsquedas con líneas de arrastre, sondeos visuales y hasta expediciones de buceadores civiles más tarde. Algunas personas dicen haber hallado fragmentos metálicos, pero no se recuperó el artefacto completo. La incertidumbre alimenta debates, unos quieren que se siga buscando, otros se conforman con restringir la pesca y el acceso hasta que exista certeza. En términos cotidianos, es la diferencia entre seguir revisando debajo del colchón o comprar otra cosa y olvidar. Las operaciones encubiertas que acompañaron estas búsquedas implicaron control estricto de la información. Se establecieron zonas de exclusión, se limitó el acceso de embarcaciones civiles y se coordinó con autoridades locales para evitar alarmas públicas y problemas diplomáticos. A veces la explicación oficial hablaba de recuperación de equipo militar, sin entrar en detalles. Eso ayudó a mantener la calma pero dejó preguntas abiertas entre la población local. Es parecido a cuando uno arregla algo en casa y lo tapa con una toalla hasta que viene el profesional. Solución rápida, pero todos sospechan que algo ocurrió. También hubo empleo de contratistas civiles y expertos en salvamento marítimo para tareas específicas, porque la combinación de conocimiento militar y experiencia privada resulta eficaz en operaciones complejas. Con frecuencia se trazaron rutas de búsqueda basadas en modelos de deriva, cómo se mueve un objeto en el agua, y se actualizaban según nuevas pistas. Hoy en día la tecnología facilita mucho estas tareas. El mapeo del fondo marino es más preciso y los robots pueden permanecer horas inspeccionando, pero la logística, la diplomacia y la comunicación con las comunidades siguen siendo tan importantes como el equipo técnico. Y no es una tarea para buzos con gafas de plástico y aletas, se necesita todo un equipo y mucha planificación. Testimonios personales, pilotos, rescatistas y testigos. En incidentes como los ocurridos en Palomares, Goldsboro y Thule, las voces de pilotos, rescatistas y testigos aportaron detalles que la documentación oficial muchas veces dejó fuera. Pilotos que sobrevivieron a incendios o a la separación de sus aviones describieron decisiones que se tomaron en segundos: soltar tanques, activar procedimientos de seguridad y, en algunos casos, eyectarse con la sensación de que toda la misión había cambiado de rumbo en un instante. Un testimonio común entre ellos fue la sorpresa ante lo complicado que resulta seguir un protocolo cuando el ruido, el fuego y la incertidumbre ocupan todo el campo visual. Algunos contaron que lo primero que pensaron no fue en bombas o política, sino en respirar y en encontrar a su tripulación. No era teatro, era vida real con riesgo verdadero. Los rescatistas, por su parte, hablaron de trabajo en condiciones inesperadas y a menudo sin protección adecuada. Buzos de la Armada y equipos de salvamento tuvieron que hurgar en aguas frías y turbias para recuperar piezas de aeronaves y, en un caso, un artefacto que cayó al mar. Fue un esfuerzo técnico y humano. Muchos recordaron el olor del combustible, el barro pegajoso y la sensación de que recogían fragmentos de algo más grande que ellos. Por razones de seguridad, algunos equipos debieron usar trajes y equipos respiratorios, aunque varios rescatistas dijeron que en los primeros días hubo improvisación. Esa improvisación dejó consecuencias físicas y psicológicas en quienes limpiaron escombros o manipularon restos contaminados. Los habitantes locales y testigos casuales acumularon historias de objetos extraños en campos y playas, metal retorcido, paracaídas fragmentados, y en ocasiones polvo fino que después fue identificado como material radiactivo.
Un pescador contó cómo encontró un trozo de avión en la orilla y lo entregó a las autoridades. Otra vecina recordó que en su pueblo llegó gente con máscaras y que las explicaciones fueron confusas. La desconfianza creció porque, al principio, la información oficial fue escasa. Esto generó rumores y también pequeñas acciones cotidianas que ilustran el alcance. Familias que limpiaron ventanas cubiertas de polvo, agricultores que retiraron tierra de ciertos terrenos, niños que preguntaron por qué no debían jugar en determinadas zonas. Los testimonios también reflejan la tensión entre la urgencia militar y las vías normales. Un piloto recordó haber escuchado por radio órdenes frías y concisas, mientras que los rescatistas debían equilibrar la rapidez con el cuidado de su propia salud. Hubo humor negro entre algunos equipos. Se cuentan bromas que solo los que pasan por situaciones extremas entienden, como comparar la búsqueda con la peor mudanza de la historia. No era el tipo de cosas que uno quiere perder en casa, dijo, en tono irónico, un miembro del personal de recuperación. Pero la risa convivía con la fatiga y, años después, con preguntas sin respuesta clara sobre efectos en la salud. A largo plazo, muchos testimonios apuntan a una mezcla de orgullo y resentimiento, orgullo por la profesionalidad demostrada en el momento de la crisis, y resentimiento por la sensación de que se les ocultó información o que no se les protegió suficientemente. Las conversaciones entre vecinos, los relatos en audiencias públicas y las entrevistas con veteranos han servido para comprender no solo lo técnico, sino lo humano. Explicar lo que pasó, en palabras sencillas, ayuda a entender cómo pequeñas decisiones en el aire o en la playa pueden transformar vidas. Y aunque la mayoría de quienes participaron evitaba el sensacionalismo, todos coincidían en algo: perder una bomba no es perder la llave de casa, es un problema que exige responsabilidad y transparencia. Repercusiones políticas, medioambientales y culturales. Varios incidentes en los que armas nucleares estadounidenses fueron perdidas o dañadas causaron reacciones políticas inmediatas y duraderas en los países afectados y dentro de Estados Unidos. Gobiernos locales exigieron explicaciones, embajadas intercambiaron notas de protesta y la opinión pública presionó por mayor transparencia. En algunos casos hubo reclamaciones formales de compensación y pedidos de limpieza del terreno, con debates sobre quién debía pagar, la nación que tuvo el accidente o la comunidad que resultó afectada. A nivel interno, las Fuerzas Armadas tuvieron que revisar protocolos de transporte y seguridad, y los legisladores pidieron más controles civiles sobre la gestión de armas, porque cuando algo así ocurre la confianza se tambalea. Como consecuencia política práctica, aumentó la vigilancia sobre vuelos militares, rutas de despliegue y procedimientos de emergencia. Eso se tradujo en nuevas reglas y auditorías. No siempre se hicieron públicas todas las medidas, y esa opacidad alimentó sospechas. Actualizaciones en seguridad se implementaron para evitar repeticiones, pero la demanda ciudadana por supervisión externa persiste. Además, las relaciones diplomáticas se tensaron temporalmente y, en el largo plazo, muchos países exigieron acuerdos más estrictos sobre la presencia y maniobras de armas en su territorio. En lo ambiental, la pérdida o daño de un artefacto nuclear plantea problemas concretos que la gente entiende con ejemplos cotidianos. Si partículas contaminantes caen en un campo, pueden pegarse a la tierra, entrar en el pasto y terminar en la leche de una vaca. Cuando hablamos de contaminación radiactiva nos referimos a materiales que emiten energía invisible y que pueden permanecer en suelos y aguas mucho tiempo, por eso las labores de limpieza son meticulosas y costosas. Hay situaciones en las que se retira tierra afectada, se vigila el agua y se establecen prohibiciones temporales de pesca o agricultura. Todo eso tiene un impacto directo en la economía local y en la rutina diaria de las personas. La dificultad práctica de la descontaminación es grande y requiere equipos especializados. A veces se excava y se lleva el material a instalaciones seguras, y otras veces es necesario dejar áreas cerradas bajo vigilancia por años, lo que cambia el uso de la tierra. Además, la percepción del riesgo puede durar más que el riesgo real. Un agricultor que escucha que su finca estuvo cerca de un incidente puede perder clientes aunque las pruebas digan que su producto es seguro. Eso genera desconfianza económica y social, y para quienes viven allí la vida no vuelve del todo a la normalidad de inmediato. Un toque de humor negro, no es el tipo de recuerdo que quieres poner en la tarjeta postal. Culturalmente, estos incidentes alimentaron narrativas de miedo y resistencia y también inspiraron arte, canciones y películas que cuestionan al poder. Aparecieron movimientos locales contra las armas nucleares y grupos de ciudadanos que exigieron mayor control democrático. En la esfera popular surgieron mitos y anécdotas que se cuentan en comunidades costeras o rurales como historias de advertencia, algunas se vuelven casi leyenda urbana. A la vez, hubo un cambio en la enseñanza y en el activismo. Escuelas y organizaciones comunitarias organizaron charlas sobre seguridad, salud y derechos, y eso dejó una impronta educativa importante. Por último, la combinación de política, medio ambiente y cultura crea efectos en cadena. Una decisión militar que falla produce desconfianza política, lo que a su vez refuerza el activismo social y modifica la relación entre comunidades y autoridades.
Algunos lugares pasaron de ser tranquilos a convertirse en casos emblemáticos para debates internacionales. Y aunque suene a chiste macabro, esos episodios no se convierten en material de fiesta, más bien transforman la memoria colectiva y la manera en que las sociedades piden cuentas a quienes manejan poderes peligrosos. En pocas palabras, vimos que Estados Unidos tuvo varios incidentes donde armas nucleares fueron perdidas o cayeron por accidentes, casi siempre sin detonación, y muchas veces por errores humanos, problemas en transporte o falta de comunicación. No es que explotaran como en una película, pero sí mostraron cuán peligrosas y frágiles pueden ser estas situaciones. Pensemos en ello como perder las llaves del coche, incómodo y estresante, pero si lo que pierdes fuera algo con un potencial destructivo enorme, las consecuencias serían mucho más graves. Todo esto nos recuerda 3 puntos clave. 1. La tecnología potente necesita reglas claras y responsabilidad humana. 2. El secreto y la desinformación empeoran el problema. 3. Desde aquellos episodios se han mejorado muchos controles, aunque nunca está de más vigilar y aprender. Si te sorprendió alguno de estos casos, compártelo en los comentarios. ¿Cuál historia te impactó más? Dale like si quieres más contenido así, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo siguiente. En el próximo video exploraremos cómo se detectan y recuperan estas armas, qué protocolos existen hoy y veremos casos similares en otros países, todo explicado con ejemplos cotidianos y sin jerga complicada. Gracias por ver hasta el final. Cuida tus llaves, y sigue curioso.